Hola a todos, le damos la bienvenida a un nuevo episodio de Entrevistas con Profesionales. Hoy tenemos el gusto de dialogar con Rosario Villarraza, licenciada en Administración de Empresas y miembro de la consultora ISO Plus. Una empresa que se dedica, entre otras cuestiones, a ayudar a las pymes a optimizar sus procesos, trabajar con programas de mejora continua e implementar los sistemas de gestión ISO. Bueno, bienvenida Rosario, ¿cómo estás? Gracias, Ale. Muy bien, muchas gracias. ¿Vos? Muy bien, también muy bien. Gracias por estar, gracias por sumarte, digamos, a nuestra iniciativa. Bueno, Ro, vamos derecho, digamos, a las preguntas y al contenido, digamos, a lo que le interesa a las personas que nos están escuchando. Contanos, Ro, ¿cuándo crees que es necesario, digamos, que una pyme empiece a trabajar, digamos, con un profesional de tu área o que contrate un servicio como el que ofreces vos, como el que ofrece ISOplus, digamos, más allá de la profesión, porque ISOplus también, contémosles a la audiencia, digamos, que hay un equipo interdisciplinario, ¿no? Vos sos Así es. licenciada en Administración de Empresas, pero hay un equipo interdisciplinario. Entonces, Sí, enfoquémonos somos únicos. ¿cuándo es necesario que alguien contrate este servicio? Bueno, nosotros lo que tratamos de, cuando nos preguntan qué hacemos, siempre hablamos de esto de que ayudamos a ordenarse, ¿sí? A ponernos de acuerdo. Tanto las empresas cuando están recién empezando, startups, emprendedores, a veces trabajan por puro impulso, y de la misma manera las empresas que ya tienen una historia van por pura inercia. Y a veces el gran desafío está en un poco parar la pelota y ponerse de acuerdo en cuáles son los procesos. Cuando hablábamos al principio, hablábamos de esto de optimizar los procesos, que tiene que ver con ponernos de acuerdo en cuál es la mejor forma de hacer lo que estamos haciendo y no necesariamente ir porque siempre se hizo así o porque es como suponemos que debería ser. Entonces, yo creo que el primer punto empieza cuando las empresas empiezan a preguntarse si ¿realmente estará bien como lo estamos haciendo? ¿Se podría hacer mejor? Cuando empiezan a aparecer estas como dudas respecto a la mejora, a cómo podríamos empezar a hacer las cosas mejor. Eh, Tal vez lo estoy enredando un poco, pero creo que es cuando nos empezamos a proponer hacer las cosas un poquito mejor. Ya no estamos conformes con cómo viene la mano, sino que nos gustaría apuntar un poquito más alto. Entonces ahí es donde nosotros un poco empezamos a acompañar en esto de, bueno, miremos todos lo mismo, pongámonos de acuerdo en cuáles son los pasos, pongámonos de acuerdo en cuáles son las comunicaciones, en qué momento se da cada una, y de esa manera empezar como a darle una forma de trabajo que sea bien adecuada a la cultura de la empresa, a las formas que tienen, a las personas que forman parte. Ro, te escucho hablar y me viene a la cabeza, digamos, una pregunta que no está en el listado de preguntas básicas que yo les paso siempre a los entrevistados cuando hablamos en la etapa previa, ¿no? Uh ¿Qué -huh. impacto tiene la tecnología en esto de que la empresa, digamos, tiene algún impacto la tecnología y la adaptación de los procesos tecnológicos en que la empresa se cuestione y se empiece a preguntar, che, ¿estamos haciendo bien? Digamos, ¿esto vos lo notás? ¿Cómo Sí, sería? sí, claramente hay un impacto. Hoy la tecnología nos permite hacer las cosas mucho más rápido, nos permite tener mucha más información, pero al mismo tiempo tiene una curva de aprendizaje. Y yo lo que veo es que claramente las industrias 4.0, la transformación digital son el camino al que estamos yendo, eh, pero de hecho recuerdo que hablaba con alguien hace poco que decía, bueno, ojo que eso también te deja mucha gente en el camino. Entonces, están como los dos impactos. Está el lado bueno en el sentido de que nos permite llegar mucho más lejos, actuar mucho más rápido, tener procesos mucho más eficientes porque se dan naturalmente y no influye tanto por ahí el factor humano o el error humano en la transcripción, en la comunicación, en un montón de cuestiones. Pero por otro lado, tiene su parte como un poco más difícil en el sentido en el que hay que adaptar a un montón de gente que venía acostumbrada a trabajar diferente. Y en ese sentido, no todo el mundo se adapta. Y en ese sentido, muchas veces tampoco el cliente se adapta. Entonces, a veces tenemos empresas que por ahí con impulsos súper modernos, pero que el cliente del otro lado no necesariamente está preparado. Entonces, hacer una transformación
subiéndose a la movida digital, implica una transformación muy grande en términos culturales del equipo y del cliente, que tiene que darse un poco todo de la mano, ¿sí? En ese sentido, no soy purista ni en el a favor ni en el contra. Me parece que cada uno tiene que entender cuál es la mejor manera de adaptarse o adecuarse, o ver si tiene que poder por ahí sistematizar procesos más simples y después salir así a las grandes transformaciones digitales. Perfecto, perfecto, digamos, porque uno piensa en optimización, piensa automáticamente en tecnología, en mejoras y piensa, pero por eso, digamos, contextualizarlo. Lo que Sí, para uno es bueno, no para otros necesariamente, o los tiempos o los procesos, tal vez por lo que interpreto de lo que decís, no son necesariamente los mismos para todo el tipo de industrias. Tenemos que contemplar con qué equipo trabajamos, qué personas tenemos adentro, quién es nuestro cliente, interpreto esto de todo lo que planteas, ¿no? sin duda, independientemente de eso, no siempre optimizar es con tecnología. Hay tantas cosas que hacemos que nos hacen ineficientes que no tienen que ver con la herramienta que estamos usando, tienen que ver con cómo abordamos la tarea. Entonces, cuando uno habla de Lean, por ejemplo, se hablan de los 9 desperdicios. Y en esos 9 desperdicios, que son básicamente las 9, pues, los 9 puntos en los que somos ineficientes, o 9 situaciones que nos hacen ineficientes, que hacen que un proceso no se haga de la mejor manera posible, el primero son los errores. Y los errores Exactamente. tienen que ver con una mala planificación, tienen que ver con una mala adecuación de las herramientas que estamos utilizando, con una mala comunicación, con una mala capacitación de la persona que lo está haciendo. Hay tantas razones por las cuales podemos tener errores. Y el error es el primer desperdicio que tenemos, porque lo que hicimos lo tenemos que volver a hacer, digamos, es bien directa. Eh, pero después hay otros desperdicios más simples que también, digamos, que los tenemos todos los días, porque el error lo vemos, ¿no? Pero hay desperdicios que están en las actividades de todos los días, están en que, por ejemplo, en empresas que son un poquito más industriales o tal vez tienen un depósito, el de llega el pallet y lo pongo en el primer lugar que tengo disponible, ¿no? Y media jornada más tarde me doy cuenta que necesito lo que estaba atrás. Entonces tengo que volver a agarrar ese pallet y moverlo a otro lugar para acceder a lo que estaba atrás. Y ahora ya donde lo puse, me bloquea lo que tengo que hacer después. Entonces la cantidad de tiempo que estamos moviendo pallets de un lugar a otro, por ejemplo, por no tener un lugar definido de dónde lo vamos a dejar, son desperdicios enormes y que no necesariamente uno tiene que hacer una transformación digital para corregir esos errores. O la cantidad de tiempo que estamos caminando alrededor de pallets para llegar hasta donde tenemos que llegar, o la cantidad de veces que hacemos reportes con 5.000 indicadores cuando en realidad mi jefe mira uno solo. Esos son desperdicios y que no necesariamente uno tiene que entrar en una transformación digital para poder ser más eficiente en cómo trabaja. Muchas veces tiene que ver con tener bien definidas las instancias de planificación, las instancias de revisión, la definición del layout de la planta. Hay cosas que son mucho más simples que se pueden hacer. Qué interesante todo esto, porque justamente a veces uno del sentido común y de no conocer de qué se trata todo esto cae, digamos, en eso, digamos, en pensar que es solo tecnología, digamos, que hoy si no implementas tecnología no hay posibilidad de mejora alguna, ¿no? Claro. Así No, que primero cabeza y ponernos de acuerdo. muy bueno, muy bueno. Ro, y cuando, digamos, a vos, a ISOPlus, digamos, llega un potencial cliente, digamos, una pyme con alguna problemática y que tiene intenciones de contratarlos, de trabajar con ustedes, ¿cuáles son las primeras dificultades o lo que le manifiestan en esa primera reunión, ¿no? Que es tan rica para nosotros que nos dedicamos a la consultoría, a la asesoría, digamos. ¿Qué rescatas de esas primeras reuniones? Mirá, lo que nosotros nos reímos porque, sobre todo en las pymes, pasa mucho esto de si no lo hago yo, no lo hace nadie. Pasa mucho esto o de que no me hacen caso, ¿no? Entonces, en general, los primeros problemas tienen que ver con eso, como una dificultad de poder bajar la mirada directiva o bajar la intención que tienen los líderes
al resto de la gente, ¿sí? Nosotros nos encontramos mucho con problemas de ese tipo, de esta dificultad entre el querer y el poder, ¿no? Yo estoy viendo que podríamos hacer todo esto, pero estoy acá renegando en que tengo que ir al banco, en que, viste, como que muchas veces es como grandes saberes desperdiciados, que también es uno de los 9 desperdicios. El tener gente sumamente útil haciendo tareas que realmente no aportan valor de ninguna manera, y eso tiene que ver muchas veces con una desorganización o con una inercia, ¿no? Como que fuimos creciendo y que nos costó delegar algunas tareas. Entonces, lo primero que nosotros hacemos, más allá de que la primera tarea tiene que ver con un poco identificar como cuáles son las cualidades de la organización, entender cuál es su identidad en términos de cuáles son sus valores más importantes, cuál es su política de gestión. Cuando uno quiere ir a ISO tiene que tener una política de calidad, pero si después uno quiere implementar, no sé, el medio ambiente, o si quiere trabajar sobre cambio climático, o quiere ser una empresa B, o quiere mejorar para un cliente, uno tiene que definir algunas políticas, ¿no? Bueno, vamos a trabajar sobre estos ejes, que son los que son importantes para nosotros. También es importante entender un poco cuál es el contexto en que la empresa está, qué está viendo de sus clientes, de sus competidores, de su equipo de trabajo, como entender un poco en dónde estamos metidos para poder salir a proponer algún tipo de cambio. Y una vez que eso está más o menos claro, un poco estamos acá, queremos hacer esto, queremos llegar hacia allá, se empieza a hacer un trabajo de definición de objetivos y un poco ampliar esto hacia toda la organización. Nosotros somos conscientes de que casi todos los procesos en los que entramos son procesos transformadores, ¿sí? Que cambian el status quo de la organización por defecto. Entonces, es muy importante el entender, bueno, qué transformación vamos a querer hacer, de qué manera, cuáles son los valores que queremos que lleguen hasta el último de las personas, cuáles son los objetivos que queremos que todos estemos haciendo fuerza juntos para conseguir. Una vez que tenemos eso armado, el segundo punto es el ponernos de acuerdo, que es lo que te decía yo al principio, que es un mapeo. Vos tuviste la oportunidad de ver, creo, un mapeo, ¿no? Exactamente, sí. Y es eso, es como poner a todo el mundo mirando la misma situación y diciendo, bueno, ¿cómo estamos haciendo hoy? ¿Dónde estamos viendo oportunidades de mejora? ¿Cuáles son las situaciones en todo este proceso, en esta secuencia de pasos en las que aparecen estos desperdicios, en las que renegamos? El trabajo no debería hacernos renegar. Cuando está bien hecho, fluye solo. Entonces, bueno, ¿dónde estamos renegando hoy? ¿Dónde estamos viendo que tironeamos o que gastamos energía en resolver cosas que realmente no hacen la diferencia? Solamente nos evitan problemas. Bueno, entonces empezamos como juntos a identificar dónde están esos puntos y a ponernos de acuerdo en cómo hacerlos un poco mejor. Ahí me respondiste la siguiente pregunta, digamos, que yo tenía, digamos, ¿cómo se resuelve esto, ¿no? Y bueno, ya abordamos, digamos, hacemos a una especie de diagnóstico se hace, digamos, para llegar a este mapeo y para llegar a este ponerse de acuerdo y definir objetivos. Una vez que se hace todo esto, ¿cómo sigue el proceso? ¿Ustedes acompañan hasta que todo esto pueda estar en marcha o queda, digamos, en algo que le queda escrito a la pyme y tiene que ver cómo lo implementa, digamos? ¿Cómo se da? O depende, digamos, lo que desee o lo que... Perdón, te interrumpí. Nuestro enfoque es que la empresa lo tiene que poder hacer solo. Lo que no quiere decir que uno escriba y se vaya, porque son papeles que después nadie termina leyendo, digamos. Son contados los casos de personas que van y miran un procedimiento antes de hacer una tarea, ¿no? Ya casi ninguno. Entonces entendemos que el procedimiento solamente queda el documento, ¿no? Que uno sea que vaya a escribir, termina siendo más dejemos esto para cuando tengamos una duda, o dejemos esto para cuando llegue alguien nuevo, usemos esto para, digamos, es como un manifiesto de un acuerdo, pero no termina ahí. Entonces, sí, nuestro trabajo tiene que ver en acompañar a la empresa a identificar esos aspectos, a ponerse de acuerdo en cómo ejecutarlos y al llevarlos a cabo.
sí hemos hecho mucho hincapié en no ser nosotros quienes lo hacemos, porque si no terminan siendo dependientes de nosotros y nuestra tarea es un poco entrar y poder salir después y que la empresa siga yendo sola. Y sobre todo porque al ser una transformación tan grande y ser una transformación que tiene que estar alineada un poco a la cultura de la empresa, tiene que ser la cultura de la empresa la que se termine manifestando. Independientemente de que estemos organizando cómo va a ser el proceso de, no sé, de la distribución, digamos, como algo que por ahí no necesariamente ni llega tan claro al cliente o ni es tan marketingable, pero la cultura de la empresa está igual, en cómo nos comunicamos, en cómo se siguen esos pasos. Entonces, el trabajo es muy, muy en conjunto con la empresa. Normalmente recomendamos, por ejemplo, que haya un comité de trabajo, ¿sí? Que sea un poco, que tenga gente de varias áreas en la que podamos ver integralmente lo que está pasando. Y un punto que es súper importante y que para nosotros es la base del trabajo, tiene que ver con la mejora continua, con esto de no esperar que desde el primer día lo hagamos perfecto, sino entender que vamos a lograr los objetivos en la medida en que hagamos mejoras sistemáticas y consecutivas. Entonces, hay mucho trabajo de autocrítica, de autoobservación y de búsqueda de oportunidades de mejora, de que el error sea bienvenido, ¿no? Como de experimentación y de festejar el problema, ¿no? Decir, bueno, gracias a que esto apareció, nosotros podemos encontrar una oportunidad de hacerlo mejor la próxima. Entonces, para eso se necesitan muchas personas, no es algo que uno pueda dejar escrito, es en el ejercicio sistemático de las tareas que se va generando el resultado final. El cambio también, ¿no? Sí. Bueno, Roy, ¿qué 3 tips le podrías dar a alguien que está pensando en contratar un servicio como el que ustedes ofrecen? ¿Qué 3 consejos o sugerencias desde la preparación? No sé, ¿qué 3 consejos le podrías dar? Lo primero que se forme un equipo. Digamos, esto no es algo que una persona sola pueda hacer. Por más excelente líder que sea, solo no se puede. Entonces, lo primero es, ¿con quién voy a encarar esto dentro de la empresa? ¿Quiénes son mis aliados? Que no necesariamente son las personas con mayor fuerza jerárquica, sino las personas que más fuerte tienen estos valores que yo estoy queriendo que se terminen de imprimir. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿quiénes van a ser ahí mis personas, mis manos ejecutoras? La segunda, que hay que darle un tiempo. Es decir, hay que tener el tiempo para hacerlo. Solo no pasa. Tenemos que pensar, tenemos que prototipar, tenemos que corregir. Entonces, eso va a llevar un tiempo, no esperar así como el resultado inmediato. Se ven los resultados inmediatos, pero son sucesivas mejoras a lo largo del tiempo. Y por último, el trabajar con datos, dejar de guiarse por la intuición. La intuición está muy buena, soy gran defensora de ella, pero a la hora de tomar decisiones, de tomar decisiones drásticas dentro de la organización, hay que ir a datos ciertos. Entonces, eso es fundamental, el tener la información real, el dato, qué fue lo que pasó, qué tan seguido nos pasa. Normalmente, por ejemplo, algo que nosotros decimos es, si yo les pregunto cuáles son los problemas que más tienen en la empresa, me dicen los más grandes, ¿sí? Pero difícilmente se den cuenta de los pequeños problemas hormiga, creo que decían la vez pasada, como que son pequeños problemitas que son chiquititos, que no nos importan porque los resolvemos rápido, pero que suceden sistemáticamente todos los días, y que ahí es donde están realmente las oportunidades grandes de mejora, en los problemitas chiquititos, no en un cliente gritando una vez porque pasó algo. Ese hay que atenderlo, pero es una vez, es muy eventual. Hay cosas que nos pasan todos los días y que no nos damos cuenta porque las damos por sentadas, nos acostumbramos a ellas, ¿no? Como a esos ruiditos incómodos que después de un rato dejamos de escuchar. Entonces, cuando vamos a datos ciertos,
esos datos empiezan a aparecer, esa información empieza a aparecer y ahí vale oro, eso vale oro. muy bueno, desnaturalizar también un montón de situaciones o un montón de tareas que hacemos a diario. Sí. Y la última que tengo, digamos, como para cerrar, digamos, ¿hay algunas tendencias dentro del área y dentro de los servicios que ustedes ofrecen que son muchos, digamos? Hoy nos enfocamos en uno principalmente, digamos, pero ofrecen una gama de servicios. Y Sí. también si quisieras, podés contarnos alguno de estos otros servicios o alguna tendencia en alguno de estos otros servicios que ustedes ofrecen. Ujú. Eh, que haya, que estés viendo, que se está marcando. Sí, bueno, claramente el agilismo es algo que está apareciendo. Tiene mucho que ver con, hay distintas formas. Nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, en Lean Construction, que es lo que es la tecnología, la mentalidad Toyota, la filosofía Toyota, pero aplicada a la construcción, que está transformando tremendamente cómo se construye, pero que tiene mucho que ver con lo que también se está viendo en, en metodologías ágiles, por ejemplo, en todo lo que es transformación digital, y que si bien vienen con toda esta pata de tecnología, básicamente están hablando de trabajo colaborativo, ¿no? Sentar a las personas juntas a tomar decisiones, en dejar de tener esta verticalidad en las decisiones y entender que son las personas que están haciendo el trabajo las que tienen la mayor cantidad de información respecto a cómo resolverlo de la mejor manera posible. Entonces, yo creo que el colaborativismo o la colaboración, la co-creación de proyectos es algo que se viene y que no tiene límite, es aplicable en cualquier tipo de organización, incluso en organizaciones de pequeñas o de pocas personas, se están generando tareas de colaboración con otras organizaciones, ¿no? Integraciones, lo que se llaman polinizaciones cruzadas, que son dos organizaciones que no tienen muchos puntos en común, pero que se sientan a compartir cómo están haciendo las cosas y que se permiten aprender unas de otras. Yo creo que ahí hay una tendencia que está muy buena y que sin duda tiene beneficios mucho más allá de la eficiencia de los procesos, tiene que ver con entender el mundo de una manera mucho más holística y mucho más global y no solo desde nuestras sillas, cada uno desde nuestro lugar. Y después, sin duda, yo creo que hay una tendencia hacia, y nosotros fomentamos particularmente, hacia una conciencia de los negocios y del impacto que tienen, y ahí es donde entra todo lo que es cambio climático y todo lo que entra, y todo lo que es empresas B, empresas de impacto, empezar a entender que como organizaciones todo lo que hacemos tiene un impacto, que como organizaciones tomamos decisiones mucho más grandes que como personas, entender que hay organizaciones que hoy tienen más PBI que muchos de los países del mundo, no es el caso de las pymes, pero igualmente Ujú. como pyme, cada vez que tomamos una decisión impactamos en todos nuestros colaboradores, por ejemplo, y eso ya es un impacto más grande que el que tenemos como personas. Entonces, ser conscientes de eso y tratar de un poco pensar en el otro cuando vamos tomando esas decisiones, también es algo que está pasando. A veces parece utópico, pero realmente yo lo veo, cada vez hay más empresas siendo conscientes de lo que hacen y de cómo impactan a las sociedades de ahí. Así que ahí también una necesidad para aprender y para seguir de cerca por el beneficio de todos, ¿no? Ujú. Bueno, muy bueno, Rom, me encantó esto de lo del trabajo colaborativo, digamos que aplica, yo creo que aplica a todos los ámbitos, empresas, gobierno, ONGs, educación, digamos, me parece que aplica a todos los Sí. ámbitos realmente y que es como decís, es lo que se viene, digamos, y ayuda y esto de pensar juntos, de trabajar juntos y que las herramientas hoy en día están dadas para eso, digamos, hay muchas herramientas a disposición, así que está buenísimo y no, y obviamente también tener un poquito de conciencia de lo que hacemos y tratar de hacer las cosas un poco mejor. Así que bueno, muchas gracias, muchos aportes, muchas cosas, digamos, para incorporar para pensar. Nos has dejado en esta entrevista.
como te decía la otra vez, tal vez tenemos la posibilidad de hablar con otro de los profesionales que conforman ISOPlus más adelante. Nos encantaría, Sin digamos, duda. porque es un área o es una temática que hay mucho para conocer y para descubrir. Así que bueno, Ro, te damos las gracias. Gracias a Eh, vos por la invitación, por el espacio, por permitirme también compartir lo que estamos viendo y sin duda la invitación al resto del equipo ISOPlus es bienvenida y cuando cualquiera de estos temas se quiera ampliar, podemos charlar. bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos por seguirnos, por ser parte de este ciclo de entrevistas con profesionales y los esperamos en un nuevo episodio.